Amables oyentes, voy a leer en el segundo libro de la Biblia, el libro de Éxodo, el capítulo 19 y los versículos 5 y 6. Dice así: Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Pasamos al capítulo 20, versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de todos los padres, de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Que nuestro Dios añada su bendición a la palabra suya. Vamos a ver aquí algo sobre el momento cuando Moisés recibe la ley. Dice el Salmo 19, versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Solamente semanas separaban a los israelitas de Egipto, con todo lo que representaba Egipto. Los crueles capataces, por ejemplo, que los azotaban, los hornos de los ladrillos que quemaban. Los rigores de la esclavitud en realidad habían quedado atrás y permanecían únicamente como amargos recuerdos. En este breve lapso habían recorrido muchos kilómetros de camino, kilómetros sembrados con pruebas del poder y del cuidado de su Dios. Ahora han llegado frente a Sinaí y frente al Dios que ellos no conocen. Los primeros 18 capítulos de este libro de Éxodo registran la gracia y la misericordiosa intervención de Dios a favor de ellos, como dice el capítulo 19, versículo 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Él desea revelarse a su pueblo para que le reconozcan y le obedezcan.
Ese Dios no es un juez duro y vengativo. Es el Dios de amor y de gracia, que les habla desde el monte Sinaí. Es su Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, el Dios del pacto, que desea hacerse conocer a su pueblo. La ley que Dios dio al pueblo por medio de Moisés tenía el propósito de revelarles a ellos su santidad y majestad. Ese propósito tenía la ley, revelar a su pueblo la santidad y la majestad de su Dios, y a la vez proveer también en esa ley para ellos un espejo moral, donde ellos podían verse, mirarse, al que ellos podían acudir y mirarse y conocer algo de la distancia que les separaba de su Dios tan santo. Dice en Romanos el capítulo 7, versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. No había falla en la ley, pero el pueblo era incapaz de guardarla, mostrándoles Dios de esta manera que ellos necesitaban una nueva naturaleza, necesitaban recibir de Dios vida para poderla cumplir. Israel aprendería que la ley, su ayo, sería para llevarle a Cristo, como dice en Gálatas capítulo 3, versículo 24. Yo quiero bosquejar la enseñanza en función a los primeros 6 versículos del capítulo 19. Por ejemplo, en los versos 3 y 4 tenemos nuestro primer pensamiento, la gracia de Dios para bendecir a su pueblo. En el versículo 5 del capítulo 19 de Éxodo tenemos el pacto de Dios para regir a su pueblo. Y en el capítulo 19, versículo 6, tenemos el propósito de Dios para el desarrollo de su pueblo. Hablando de la gracia de Dios, esa gracia de Dios bendiciendo a su pueblo, vosotros les dice, les recuerda, vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Era necesario que Israel entendiera que los egipcios habían sido juzgados y su poder destruido por Dios mismo, y que Israel estaba ahora libre para servirle. Nada dejaron ellos en Egipto, nada le debían, ninguna relación tenían ya con Egipto. Han sido sacados una vez y para siempre. Todo esto fue resultado de la obra divina en su favor. Lo que yo hice a los egipcios les recuerda, no lo que ustedes le hicieron, lo que yo hice a los egipcios. Nosotros contemplamos la escena del Calvario. Oh, hermanos amados, miramos esto que el Señor hizo a favor de los israelitas. Nosotros miramos y contemplamos la escena del Calvario, y allí vemos la victoria de nuestro Dios sobre nuestro enemigo Satanás. Nosotros estamos libres de él y bajo un nuevo señorío. Yo les invito a ustedes que ahí en sus hogares lean Colosenses en el Nuevo Testamento, el libro de Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14. Notemos ahora su gracia manifestada en conducirles a través del desierto. Os tomé sobre alas de águilas, les dice, como si Israel hubiese sido un aguilucho sin experiencia, sin fuerzas, indefenso y sin instinto natural. Su Dios les toma, les levanta sobre sus alas eternas para conducirle al nido. Comparen este pensamiento con Deuteronomio capítulo 32, versículos 11, 12 y también el capítulo 33 de Deuteronomio, versículo 27.
Su gracia es conocida también en que los recibió en su corazón. Dice, os he traído a mí. El pueblo perverso y rebelde encuentra su descanso cerca del corazón de su Dios. El creyente en Cristo tiene, por la gracia de Dios, la salvación, la preservación y la comunión cerca de su Dios. Valoremos esto, queridos hermanos. Lo tenemos todo en Cristo. En segundo lugar, el pacto de Dios para regir a su pueblo. En la sabiduría divina, el Dios de Israel les dio su pacto para regirles, a fin de que ellos fuesen un verdadero testimonio en el mundo de la santidad y majestad de su Dios. Por lo tanto, Él desea reconocer en ellos un oído atento a su palabra. Como lo quiere de nosotros el Señor, nos ha dado su palabra para regir nuestras vidas, para conducir y para amoldar nuestras vidas a su voluntad. Y el Señor quiere que tengamos un oído atento a su palabra, un espíritu obediente a sus mandamientos. Dice en Juan capítulo 1, versículo 17, la ley por medio de Moisés fue dada, y en ella el Dios de amor revela su carácter santo y puro en esa ley. La solemne promesa del pueblo fue, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Capítulo 19 de Éxodo, versículo 8. Eso le dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, eso haremos. Cuando Dios propone visitar a su pueblo, les dice, he aquí yo vengo a ti. Y tiene que agregar, en una nube espesa. Vengo a ti en una nube espesa. Y luego recomendar a Moisés ciertas precauciones para impedir que el pueblo se acercara y tocara el monte y muriera. Qué contraste con lo que leemos de la dispensación actual, la dispensación de la gracia, cuando el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así leemos en Juan capítulo 1, versículo 14. El hombre no podía llegarse a Dios, por lo tanto, Dios se allegó a los hombres por medio de Jesucristo y ahora puede conducirles a Dios, como dice en 1 Pedro capítulo 3, verso 18. Ahora, Israel no podía acercarse al monte Sinaí, al fuego, los truenos, el humo cubrían aquel lugar. Nosotros en gracia nos acercamos al monte Calvario. Aquí también hay fuego, fuego del juicio divino. Hay truenos, truenos de la ira divina. Y aquí también hubo oscuridad. Las tinieblas cubrieron la tierra. Cuando el Hijo de Dios clamaba, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por último, notamos el propósito de Dios para el desarrollo de su pueblo. En cuanto a este punto, notamos dos cosas. Primero, el propósito de Dios en este caso es para la santificación de su corazón de amor. Él les dice en el capítulo 19, versículo 5, vosotros seréis mi especial tesoro. Este es el principal propósito de Dios al elegir a Israel, como también al salvarnos a nosotros. Comparen 1 Pedro capítulo 2, verso 9. En segundo lugar, el propósito de Dios fue para corresponder a la santidad de su persona. Les reveló su propósito de hallar en ellos reino de sacerdotes y pueblo santo. La gracia ha hecho lo mismo. Nosotros somos el especial tesoro, somos un reino de sacerdotes, somos pueblos santos para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado.
de las tinieblas a su luz admirable. Dios añada su bendición a la palabra suya.